6 homicidios se registraron en poco más de 24 horas, todos aquí en Montevideo. Un hombre fue asesinado en el barrio Maracaná, otro hombre en Plácido Yauri, un joven de 13 años en Lezica y hubo un triple homicidio en Colón, donde 3 adolescentes fueron asesinados y prendidos fuegos en un auto. 2 de las víctimas del triple homicidio en Colón tenían 17 y 18 años. Otras 2 personas de 16 y 24 años fueron heridas, pero sobrevivieron al ataque y manifestaron que los emboscaron cuando estaban yendo a un baile. El adolescente de 13 años asesinado el sábado de noche en Lezica recibió una herida de bala en la cabeza y falleció. Según se supo, el menor fue víctima de una balacera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 8 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro, neblinas, vientos soplando del suroeste al sector norte. Van a estar soplando entre 10 a 30 kilómetros por hora. Va a haber periodos variables también. La máxima anunciada es tan solo 11 grados. Vemos allí cómo se presenta a esta hora el mediodía sobre Montevideo. Tengan en cuenta que en Uruguayana, entre Francisco Gómez y Enrique Turini, están trabajando en hormigonado hasta las 11 de la noche. En Benigno Paiva, entre Miguel Grau y Saldaña da Gama, hasta las 4 de la tarde van a estar trabajando en hormigonado. Y en Grito de Ascencio, entre Boulevard Artigas y Guarino Fischer, hasta las 18 horas hay carga-descarga. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Las adolescencias en los barrios con propensión a ser vulnerados por las lógicas que impone el crimen, particularmente aquella criminalidad que se instala en el territorio, presentan dificultades para sostener su carrera educativa en la enseñanza media. La planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas reabrió hoy luego de que la empresa y el sindicato de trabajadores alcanzaran un acuerdo sobre el destino de 10 funcionarios que la dirección de la firma pretendía desvincular. La Federación de Trabajadores de ANCAP se declaró en conflicto y activó un cronograma de paros ante la decisión de la empresa estatal de pasar a manos de un privado la planta de aerocombustibles de Carrasco. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Percivale activará los pedidos de extradición pendientes sobre el ex militar Manuel Cordero en caso de que prospere una iniciativa de amnistía para genocidas condenados por terrorismo de Estado en Argentina. Este fin de semana allanaron el domicilio del expresidente argentino Alberto Fernández y le incautaron el teléfono celular y una tablet de su propiedad. Fue en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez. Semana dramático. Este fin de semana fue así aquí en Montevideo. Un adolescente de 13 años fue asesinado el sábado de noche en Lezica. El adolescente recibió una herida de bala en la cabeza, falleció. Según se supo, el menor fue víctima de una balacera. A pocas cuadras de allí, el domingo de madrugada, 3 personas fueron asesinadas cuando iban en auto y fueron interceptadas por desconocidos. Las 3 personas asesinadas estaban en la parte trasera del auto, fueron baleadas y prendidas fuego. Además, otras 2 personas fueron heridas de bala. Una de ellas recibió 2 disparos en el pecho y la otra en un ojo. Fueron encontradas en el lugar porque policías que circulaban en un patrullero escucharon disparos. Al llegar al lugar, encontraron la escena y a los sobrevivientes, quienes relataron que fueron emboscados cuando se dirigían a un baile. En tanto, la noche del sábado en Lezica, un adolescente de 13 años fue asesinado en medio de una balacera. Según se supo, la policía consultó a más de 50 personas, quienes vieron cómo desde una moto, ocupada por 2 hombres, efectuaron varios disparos, dejando como saldo a este joven sin vida. La investigación está a cargo de la fiscal Adriana Edelman. Montevideo Portal informó que el crimen no sería un hecho aislado, ya que estaría vinculado con un conflicto entre bandas narcos. Y las noticias de adolescentes fallecidos, asesinados en estos incidentes, estos hechos tremendos que estamos viendo en Montevideo, ya lamentablemente forman parte de las noticias diarias. Pero vamos a hablar justamente por qué los adolescentes se están enfrentando, por qué están siendo víctimas de violencia en Montevideo. Y para eso recibimos con mucho gusto a nuestra periodista Julieta Núñez Tomás. Bienvenida, Julieta, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Rosina? Es un gusto también para mí estar aquí. Y justamente estuvimos en las últimas semanas investigando
a raíz de casos anteriores, pero ahora se suman más casos vinculados a la violencia que viven adolescentes jóvenes de la ciudad de Montevideo, sobre todo de barrios vulnerables a la violencia, y cómo tienen que convivir diariamente con estas situaciones que afectan muchas veces la vida de estas personas, pero que cuando no afectan la vida, en un caso tan extremo, afectan la cotidianidad. Hay sobrevivientes de estas situaciones de violencia que quedan en el territorio y que tienen que convivir con esos casos de violencia. Durante la semana anterior estuvimos conversando con Gabriel Tenenbaum, que integra un equipo de investigadores e investigadoras docentes de la Universidad de la República, que justamente establecieron hace un tiempo un informe que presentaron en uno de los cuadernos de estudios de la UDELAR, que se llama Los obstáculos en el camino al estudio, el mapa de la inseguridad desde la visión de los adolescentes de barrios vulnerables a la violencia de Montevideo, y lo que demuestran es que para los adolescentes que viven en estos barrios y que sufren este tipo de violencias, estos casos que recién escuchábamos no son hechos puntuales, sino que forman parte de su cotidianidad y de esa manera afectan todas las decisiones que toman y afectan sus caminos diarios, afectan su vida en los barrios, su vínculo con la educación, su vínculo con otros adolescentes y con otras adolescentes y la manera en que desarrollan sus vínculos. De alguna manera intentando minimizar las situaciones de violencia, incidencias de que no sean víctimas ni tampoco testigos de esta violencia, es que empiezan a tomar decisiones estratégicas en conjunto con sus familias, y eso restringe su posibilidad de vida y cambia muchísimo la experiencia de la adolescencia, cómo se vive en estos barrios donde son vulnerables a la violencia en comparación con los que no. Las vidas de estos adolescentes que viven a solo poquísimos kilómetros dentro de Montevideo son radicalmente diferentes. Si les parece, vamos a pasar a ver en pantalla una de las partes de este estudio que hicieron. Puntualmente este es en el barrio Casaballe, donde este grupo de investigadores solicitaron a los adolescentes que ubiquen de memoria en un mapa de su barrio. Estos son unas cuadras donde en estos lugares están sus familias, sus amigos y amigas, sus centros de estudios, hay un CAIF, que ubiquen de memoria los lugares en los que recuerdan situaciones de inseguridad. Y como pueden ver, hay muchísimas situaciones de inseguridad vinculadas. Incluso están detallados, por qué identificaron en esa zona. Te roban, matan, tiroteos, discusiones, peleas, persecuciones, inseguridad vinculada a la policía, inseguridad vinculada a que no hay policía. Y todo esto, los investigadores luego lo contrastaron con la realidad, las cifras de asesinatos de los últimos años del Ministerio del Interior, y la vamos a ver en la siguiente placa. Los puntos en azul son los lugares donde hubo situaciones extremas de delito en este lugar, y seguimos viendo el mapa de calor de lo que referenciaron. ¿Y qué significa esto? Que estos adolescentes, aunque no hayan vivido directamente estas situaciones de inseguridad, porque quizás eran muy chicos o pasaron incluso antes de que nacieran, tienen muy registrada en su memoria cuáles son los lugares de violencia y de incidencia, y esto les determina la vida. Sobre eso estuvimos hablando, como les decía, con el doctor en Ciencias Sociales Gabriel Tenenbaum, que nos explicó algunas de las condiciones en las que atraviesan esta violencia y cómo se llevó a cabo este trabajo. La información está, la memoria colectiva está en el territorio, y son generaciones de adolescentes que se crían bajo ese gran paraguas, ¿no?, de la violencia, de la crueldad, de la muerte. No es sencillo. ¿Qué va a pasar con esas generaciones en el futuro? ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se van a construir su identidad? ¿No? ¿Cómo van a relacionarse con la muerte, con la violencia, con el delito, cuando están viviendo en una atmósfera que está siendo muy complicada? Ante falta de alternativas para que mi curso de vida sea otro, ya sea mudarme, migrar internamente o migrar al exterior, o en fin, comprar una casa o alquilar en otro lado, cuando eso está muy restringido, las opciones son en realidad adaptarse. Y para adaptarse tenés que utilizar algún mecanismo que te permita justamente ser funcional en un contexto de riesgo, en un contexto de desventajas. Y para ser funcional en eso tenés que naturalizar todo eso. De alguna manera esa naturalización te permite
si se quiere, sobrevivir día a día en un territorio que es muy antagonista para llevar una vida en la calle, por poner un ejemplo. A medida que aumentan los condicionamientos estructurales de desventaja y a medida que aumentan los factores de riesgo, lo más probable con lo que nos encontremos es que haya un incremento en la posibilidad de incurrir en algún tipo de crimen o alguna violencia que puede ser que no se considere crimen. Bien, ahí Tenenbaum hablaba, Julieta, de esa posibilidad alta de que estos chiquilines terminen incurriendo en crímenes o violencia, pero hay otras consecuencias también que viven, ¿verdad? Así es, Rosina, la naturalización de esta violencia, como explicaba recién el sociólogo, de alguna manera determina su historia de vida y, como les decíamos, impacta directamente, por ejemplo, en su vínculo con la educación. Hay grandes niveles, preocupantes niveles de desvinculación de la educación y que tienen que ver justamente con que tienen que transitar por esos lugares para ir a sus lugares de estudio. También lo que nos mencionaba el sociólogo es las posibilidades o las decisiones de confinamiento decidido por las propias familias para no exponerlos y exponerlas a estas violencias. Pero también hay un tema que es sumamente complejo y tiene que ver con que incluso a veces los espacios de seguridad no están dentro de sus hogares. Esta violencia que se vive afuera a veces también se vive de otras maneras y de otras formas adentro. Las comunidades tampoco son lugares de seguridad. Entonces, ¿dónde tiene que operar la política pública cuando no se puede refugiar en la familia, cuando no se puede refugiar en las comunidades? Tampoco se puede refugiar en el exterior. Bueno, estas adolescencias de alguna manera quedan aisladas y son pocas las personas que establecen contacto con esta juventud para intentar trabajar con ellas. Una de las organizaciones que trabaja es El Abrojo y justamente estuvimos conversando para que estén presentes hoy en este informativo, también comentando otra parte, otra cara de estas vivencias de las adolescencias que están expuestas a la violencia constante. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Vamos a seguir obviamente muy de cerca esta temática que nos preocupa muchísimo. Otros temas y enseguida volveremos a profundizar en el otro tema, en la violencia en los adolescentes. El Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines está denunciando que desde enero el equipo que trabaja en el programa de situación de calle del MIDES está cobrando su sueldo fuera de fecha porque la cartera no envía las partidas económicas. La situación afecta a 50 trabajadores y trabajadoras y en la jornada de este domingo tomaron la primera medida sindical como último recurso. Desde enero nosotros hemos tenido esta situación de incertidumbre frente a la fecha de cobro. En gran mayoría de los meses hemos cobrado fuera de fecha. En alguna oportunidad hemos cobrado en fecha, pero en realidad la demora, la respuesta que hemos obtenido de parte de MIDES es que está atada una demora de la partida económica adjudicada a nuestro proyecto. En esos meses puntuales en donde hemos tenido donde hemos logrado cobrar en fecha como corresponde, ha estado atado a partidas de otros proyectos en donde desde ahí salen los fondos que nos permiten cobrar. Frente a esta situación decidieron por primera vez tomar una medida sindical. En este caso fue un paro sorpresivo parcial en la jornada de este domingo de 18 a 21 horas con guardia sindical. Hay una guardia sindical, lo que afecta es que las recorridas, las camionetas de Equipocalle no salen a la calle, solamente se sale en caso de problemas de salud, donde nosotros contamos con una ambulancia, en caso de que se perciba que se necesita, se envía la ambulancia. Pero sí, el servicio se ve afectado, ¿verdad? Lamentablemente es una medida la cual nosotros tomamos como última alternativa, pero entendemos que es la única manera de que hayan repercusiones. El 19 de agosto va a haber una movida muy grande porque será el Día de los Sin Techo. Hay muchísimas organizaciones sociales que están trabajando en la organización de esta movida, pero también atendiendo problemáticas que se están viviendo en nuestro país, como por ejemplo la Coordinadora Popular y Solidaria que está trabajando en eso. Y allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Estamos acá en la zona céntrica de Montevideo, cerca a un punto de trabajo de uno de los referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria para demostrar que combinan su vida cotidiana también con la ayuda a otras personas. Y me animo a decir, como tú planteabas, que muchos de los temas que vamos a hablar le dan continuidad a lo que plantea Julieta en su informe y a la nota sobre la situación de los trabajadores que atienden a personas en situación de calle, que en definitiva son los sin techo, por los cuales el 19 de agosto se va a realizar una nueva marcha. Esteban Corrales es el referente que yo les decía. Esteban, gracias una vez más. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Una iniciativa
iniciativa que surgió puntualmente en marzo de 2020 para dar alimentación en medio de la pandemia. Hoy están participando en un montón de actividades que trascienden la olla. Sí, lo que en principio era sacar las ollas, solucionar temas puntuales, después a través de lo que fue la aparición del espacio de la Coordinadora Popular y Solidaria, en donde todos nos empezamos a vincular desde realidades muy diversas y con un punto en común, que era una problemática referida a la alimentación. Desde el primer momento supimos que teníamos problemas complejos en frente nuestro. Y bueno, es así que hoy en día seguimos adelante. Digamos, las ollas populares siguen, hay un conteo que habla de alrededor de 250 iniciativas relevadas por la Intendencia, nosotros sabemos que son más, en torno a 300 iniciativas de olla popular y merendero en la zona de Montevideo y áreas aledañas, muchas de ellas nucleados en lo que es la Coordinadora Popular y Solidaria. Bueno, hoy en día seguimos en lo mismo, ¿no? Se siguen sirviendo la comida, sigue siendo un problema la falta de insumos. Quedó claro después de lo que fue todo este escándalo vinculado a los manejos turbios del MIDE con respecto a la organización Uruguay Adelante, de que lo que nosotros decíamos de un principio era verdad, no se puede hacer negocio con el hambre de la gente, y como nosotros afrontamos esto desde un punto de partida de la solidaridad, como involucrarse en los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hoy en día la coordinadora y las ollas han evolucionado, muchos de ellos en proyectos que tienen que ver con iniciativas de trabajo, de formación laboral, en torno a los más diversos, las más diversas áreas: panadería, jardinería, costura. Hay emprendimientos laborales, emprendimientos que tienen que ver con huertas comunitarias. Todo eso forma parte hoy también del universo de lo que es la Coordinadora Popular y Solidaria. Al mismo tiempo no dejamos de lado lo que es nuestra preocupación por lo que nos vio nacer, que es el tema de la inseguridad alimentaria. En ese sentido estamos participando en un espacio convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos junto a otros actores institucionales, nosotros desde el campo y la legitimidad que nos da la práctica social, para... es una convocatoria referida a generar un marco de ley que garantice a la alimentación como un derecho humano fundamental. Y eso, bueno, nos hace participar también en lo que va a ser la próxima Asamblea Nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con los aportes que extraemos de lo que ha sido nuestra práctica. Nosotros tenemos, digamos, son ya 4 años de reflexión y práctica, ¿no? Y en la síntesis de eso surgen cosas que están muy buenas. Esteban, pienso que por un lado fueron de alguna manera puestos en la mira desde el Estado en algún momento. Hoy el Estado, a través de la institución, los valida, los legitima y los invita a participar. Y sí, igual, antes que todo eso, la legitimidad nuestra venía del lado de las vecinas y los vecinos, que saben que las ollas populares están y han estado en los peores momentos y seguimos estando. Esa legitimidad nunca se perdió, y las organizaciones sociales que nos apoyan desde los movimientos del campo popular, sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles de todo tipo, eso nunca estuvo en tela de juicio. Pero ahora que se cayó el telón de la mentira de las autoridades del MIDE, queda más claro que nosotros nos hemos visto a nosotros mismos como un movimiento social con potencialidades más allá de lo que es estrictamente el dar ese plato y compartir ese plato de comida, que se sigue haciendo, bueno, pero se abarcan otros ámbitos. El 19 de agosto vamos a participar activamente de lo que es la marcha por el Día Internacional de los Sin Techos. ¿Cómo? Y del Gaucho, el punto de partida de la marcha, va a haber una olla popular organizada por las iniciativas pertenecientes a las redes de la coordinadora, y aparte nosotros lo difundimos y apoyamos desde todos nuestros ámbitos. Para cerrar, hablaban recién en el piso de los problemas de la juventud, los sin techo, la falta de políticas públicas en territorio. ¿Qué ven ustedes en las ollas? En las ollas la situación es una combinación de derechos vulnerados, ¿no? Donde no hay trabajo, donde acceder a la educación es un problema, donde la comida distrae las energías cotidianas de las personas, es muy difícil plantearse un futuro promisorio o amable. Y bueno, ahí las ollas populares son núcleos de solidaridad en lugares complejos. Por eso nosotros, en un momento, fue algo que nos dolió particularmente, en que en barrios y lugares donde la violencia campea, donde hay situaciones complicadas, jodidas desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Atacar a los núcleos solidarios que eran las ollas populares era una actitud casi que criminal, porque en esos lugares más que nunca es necesaria la solidaridad por encima de la violencia. Es necesario el apoyo mutuo, la autogestión, el aprender a convivir de una manera solidaria y transformadora. Desde
nuestra pequeña perspectiva y humilde aporte, tratamos de seguir haciendo eso con las herramientas que podemos. La Coordinadora Popular y Solidaria, o sea, funciona por sí misma, es una red de apoyo mutuo, o sea, nosotros no pagamos sueldo, no pagamos viáticos, y es todo a pulmón. Hay que ver lo que son en los barrios la gente llevando adelante como puede situaciones extremas, pero sintiéndose reconfortada porque somos una red de colectivos que en verdad hemos aprendido mucho en estos años y ojalá que eso sea una enseñanza para el futuro. Gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos abiertos a las colaboraciones de siempre, que es en base a eso, al sustento, la forma que podemos seguir funcionando. Muchas gracias. Esteban Corrales, de la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por una Vida Digna, dando detalles de la organización y lo que se viene el próximo 19 de agosto, también dialogando sobre estos temas. Rosina. Muchas gracias, Federico. Otros temas, el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Fernando Ferreira, confirmó que este lunes comenzó el reingreso de trabajadores a la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas, después de 4 meses que estuvo paralizada. Esta semana servirá para la limpieza, el mantenimiento de la maquinaria y la semana próxima va a comenzar la producción. Con mucha alegría, ¿verdad?, por parte de los trabajadores, porque, como tú decías, después de muchos meses de negociación, son casi 4 meses de inactividad en la planta. Bueno, ya había cierta expectativa, inquietud de parte de los compañeros de cuándo se iba a dar la fecha de reingreso a la planta. ¿Se habló con los ministerios de continuar un seguimiento para poner la lupa sobre lo que va a suceder de aquí adelante? No, en principio no. Creo que con esto lo que nosotros acordamos con la empresa es que se mantenga operativa dentro de lo que es la productividad necesaria para la empresa. Eso tiene que ver con la dotación acordada. Aquí lo que está claro que quien puso la mayor parte, digamos, de esfuerzo y dinero también son los trabajadores, ¿no? Porque de una planta que tenía 91 compañeros efectivos se baja a 59, evidentemente somos nosotros los que ponemos la mayor parte, digamos, en la negociación. No está previsto que la empresa deje de funcionar en el país, o sea, como un dato no menor, a corto plazo. Hay una estipulación acordada de cuánto es el volumen de cerveza que se puede importar en lata, que era un problema que nosotros teníamos desde fines del 2022 y que está atado a la producción nacional, es un porcentaje de la misma, o sea que para tener volúmenes altos tiene que haber una alta producción nacional y eso garantiza el trabajo de los compañeros en la planta. La Federación de Trabajadores de ANCAP se declaró en conflicto, activó un cronograma de paros ante la decisión de la empresa estatal de pasar a manos de un privado la planta de aerocombustibles de Carrasco. El sindicato denuncia que el diálogo con la empresa es muy malo y que el presidente Alejandro Stepanisic no tiene la humildad de escuchar a los trabajadores. Los funcionarios afectados iban a ser reubicados, esto sin negociación colectiva, sin comunicación previa al sindicato, en una decisión que caracterizamos como una pésima decisión y con el justificativo de que existirían posibles juicios contra la empresa que serían millonarios. Bueno, esto nosotros entendemos que si hay una mala gestión, si hubo una mala decisión o un mal negocio por algún directivo de ANCAP, bueno, que paguen con su patrimonio y no con el de todos los uruguayos. ¿Cómo ha sido el diálogo con ANCAP en esta administración? Malísimo, muy malo. Permanentemente han soslayado el papel de una federación, del sindicato de ANCAP, con 80 años de historia, que siempre ha aportado desde el punto de vista del crecimiento del ente. Bueno, el presidente no ha tenido ni siquiera la humildad de escuchar y atender a los trabajadores. Este lunes la medida de paro afecta al sector mantenimiento y logística de La Teja y además al sector aerocombustibles en la planta de Carrasco. El martes habrá un paro de 24 horas en el sector de La Tablada y el miércoles en la terminal del Este, lo que podría afectar el suministro de combustible en estaciones de servicio en los próximos días. Y ANCAP defendió la decisión de pasar la planta de aerocombustibles de Carrasco a manos de privados. Se argumentó que de lo contrario debería hacer frente a una demanda millonaria por problemas que se iniciaron en la administración de José Mujica. Manifestó que hay diálogo y buena relación con el sindicato a diferencia de lo que plantearon los trabajadores. Este problema viene desde el año 2012. Talobras es una empresa que se crea en la administración
del gobierno de Mujica en el año 2012, presidida aquí en ANCAP por Sendic, y ANCAP tenía obligaciones, tenía que llevar el hidrante a la cola del avión, llevar el combustible a la cola del avión. Habían que hacer inversiones, no se hicieron. Hemos intercambiado este tema con el sindicato infinidades de veces. Hace 2 años que venimos conversando de este tema. Son 6 trabajadores que van a ser reubicados a nivel gerencial y a nivel de logística. En principio se había hablado con los trabajadores, no había inconvenientes. Se habló con FANCAP en forma reiterativa sobre este asunto, con muy buena voluntad desde parte del directorio, pero el directorio de ANCAP decidió resolver este problema, este conflicto que viene del 2012, porque teníamos un arbitraje por 27 millones de dólares y ANCAP ni el pueblo uruguayo iba o tendría que pagar esos 27 millones de dólares. Por eso lo resolvimos exitosamente. También resolvimos exitosamente arrendar la planta del aeropuerto de Carrasco, porque desde el 2013 a la fecha se han perdido 8 millones de dólares. Y eso es plata. Y ese dinero es el que después, cuando vienen subas por precios de combustible, por internacionales, por el PPI, esas subas, como hubo en este mes, las mantuvo ANCAP. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 8 grados a esta hora aquí en Montevideo. Si las elecciones fueran hoy, el 43% de la población votaría al Frente Amplio, el 22% al Partido Nacional, 11% al Partido Colorado y 37% al Partido de la Coalición Multicolor. Esto según la última encuesta de equipos consultores que se realizó en el mes de julio. 13% de la sociedad dijo estar indecisa. El relevamiento, que combinó la encuesta cara a cara con las consultas telefónicas, muestra al Frente Amplio como favorito para las elecciones de octubre, con 43% de intención de voto. En tanto, al Partido Nacional lo votaría un 22% de la población, al Partido Colorado un 11% y 3% a Cabildo Abierto, mientras que el Partido Independiente obtendría 1% de los votos. Otro 1% votaría por Identidad Soberana y el mismo porcentaje se pronunció por otros partidos. En tanto, 15% no se ha definido por qué fuerza política optar y 3% pretende hacerlo en blanco o anular su voto. El trabajo de equipo señala que los nacionalistas perdieron 7 puntos con relación a abril, mientras que los colorados subieron 4% en comparación con ese mes. El informe señala que si bien la definición de las fórmulas puede haber tenido efecto en los resultados, estos cambios ya se venían insinuando, por lo que podría deberse a otras causas. Con relación a julio de 2019, el Frente Amplio subió 13% en intención de voto. En tanto, blancos y colorados perdieron 4% de intención cada uno y 3% perdió Cabildo Abierto. Integrantes de la Juventud Interpartidaria que nuclea a jóvenes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Nacional Independiente y Cabildo Abierto quieren dar una señal de que es posible acordar políticas a largo plazo en temas como seguridad y convivencia democrática. Tras más de un año de trabajo, llegaron a acuerdos en 5 áreas que consideran fundamentales. Nos queríamos sentar a que había consensos, que había acuerdos y que esto lo podíamos lograr nosotros desde la juventud, que era la forma en la que teníamos de sentarnos y acordar, que a veces a nivel más grande no pasa, sobre todo en temas muy polémicos, como vos mencionabas, temas de seguridad, por ejemplo. La principal señal que damos es la necesidad en avanzar en políticas de Estado. O sea, los jóvenes de los diferentes partidos políticos entendemos que va a ser muy difícil encontrar soluciones a este tema y partimos de la base de que no hay soluciones mágicas a este tema, por lo tanto eso es algo muy importante a considerar ahora en términos de que estamos en una campaña electoral. El documento que entregaron a los candidatos a la presidencia de la República plantea propuestas que representan aspiraciones de una generación. El primer punto reclama tener un debate político responsable y rechazar la lógica violenta que busca instalar una grieta política. Para nosotros poder pactar en temas programáticos, para que se puedan construir y exista un diálogo
para construir políticas públicas al servicio del pueblo, al servicio de la gente, que sirvan para solucionar los problemas del Uruguay, primero tiene que existir un diálogo político. Siempre insisto con el mostrar lo que en realidad pasa dentro de las esferas de los partidos políticos, porque no es la realidad de lo que terminamos mostrando en redes. Yo siempre hablo del diálogo, por ejemplo, que surge en el Parlamento, entre los diputados o los legisladores en general, de todos los partidos políticos. Cuando buscan negociaciones, cuando buscan acuerdos por temas que se están tratando, existe un diálogo que después no se refleja y no se representa en lo que son, por ejemplo, las redes sociales. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo tener la sensación de que el plebiscito sobre allanamientos nocturnos busca un rédito electoral. En el departamento de Salto dijo que no se niega a discutirlo, pero pidió que sea en el marco de un proyecto más global que incluya, por ejemplo, el combate al lavado de activos. Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña. Pero va por mi cuenta lo que dije. Yo no me niego a analizarlo y a discutirlo, porque en algún momento se planteó que en realidad los allanamientos son a domicilios y en algunos casos estos no se asimilan a domicilios, todo lo que quiera. Lo que se sabe es que no es una medida que en el mundo cuando se aplique dé resultado inmediato. Yo he hablado con gente del Ministerio del Interior, con trabajadores del Ministerio del Interior, y dicen, mamita, no es cuestión de decir, se acaba el allanamiento, hay que ir, Y, como hacer una respuesta que tú, Carolina, planteaste, que es cierto, a veces se cometen errores, porque puede pasar, de noche. Entonces yo no me niego a discutirlo, en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad, donde no puede ser que estemos discutiendo solo allanamiento nocturno y no estamos hincando el diente el tema del lavado de activos. O las denuncias por lavado de activos cada vez son menos. O actividades sospechosas cada vez son menos cuando sabemos que el narcotráfico crece. Algo nos está pasando por ahí y es mucho más grande ese bicho que el otro. Seguimos con temas de campaña. Varias reacciones en filas del Partido Nacional motivó el anuncio hecho el viernes en Artigas por la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Carolina Cose, de que no va a apoyar con su voto al plebiscito para reformar la seguridad social. Carolina Cose es increíble. Sigue sin decir si está de acuerdo o no. Le echa la culpa a los demás. Dice, no voy a votar porque no tiene consenso social. Bárbaro. ¿Pero está de acuerdo o no con la reforma? Eso es lo que tiene que pronunciarse. No alcanza con decir lo que va a votar en el cuarto secreto. Tiene que decirle a sus votantes por qué los líderes tienen la obligación de fundamentar su voto. La justificación que hace Carolina Cose de no votar ese plebiscito deja a la vista lo que es la postura del Frente Amplio de querer igual ir contra esta reforma si llegan al gobierno, porque ella deja muy en claro de que en el programa de gobierno del Frente Amplio se va a ir hacia atrás con las reformas. Es una buena noticia para el Uruguay, aventar la amenaza que ella misma incitó firmando. Habría que preguntarle al Partido Comunista, al Partido Socialista, a Casa Grande. Se ve que le dieron un tate quieto y le dijeron vamos a tener que empezar a ponerle seriedad a esta campaña porque entre que no salimos, entre que nos escondemos, todavía tener una fórmula dividida no muestra seriedad. Así que brindo por el amiga date cuenta que le dijo O'Donnell a Carolina Cose. La Convención Nacional Blanca aprobó el programa de gobierno, ratificó la fórmula presidencial de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll con 442 votos a favor y 1 en contra. En su discurso, Delgado pidió que le den la oportunidad de seguir gobernando y anunció medidas en materia de empleo, seguridad y educación. Ahora podremos decirle al Uruguay entero que no solo estábamos preparados, sino que ahora estamos probados y estamos prontos para seguir gobernando. A ver, yo quiero transmitir lo que ustedes ya saben, lo que sienten. Tenemos que ponerlo en la real dimensión. Hicimos una gestión histórica. En 5 años logramos más cosas de que muchos en 15 con mayoría propia y bonanza económica. Y vamos ahora en el segundo piso de transformaciones por más empleo y que el salario rinda más. Vamos a generar, y nos comprometemos acá en el próximo quinquenio, a generar por lo menos 60.000 puestos de trabajo nuevos.
fundamentalmente en el interior y fundamentalmente para los jóvenes, que son los que tienen un desempleo más alto. Y vamos a darle una lucha frontal a la delincuencia, al narco y al crimen organizado. Frontal, ¿eh? Vamos a darle más represión, sí, y más reinserción también. Vamos a crear un comando estratégico, como el Grupo Antimafia Italiano. Ahí está Luis Calabria, que está trabajando con un grupo de gente en eso, en copiar algunos modelos exitosos que le van directo al patrimonio del crimen organizado y del narcotráfico. Hay uno de los problemas muy importantes que es la deserción en la educación media. La cantidad de muchachos que no terminan el liceo en nuestro país. Vamos a generar un sistema para los 2 quintiles primeros, el primer y el segundo quintil, que son los más pobres del Uruguay. Un premio económico a los muchachos que terminen el liceo. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del doctor Ricardo Percivale, activará los pedidos de extradición pendientes sobre el ex militar Manuel Cordero en caso de que prospere una iniciativa que amnistía a genocidas condenados por terrorismo. Esto es en Argentina. Esta posibilidad se conoció luego de la visita que 6 diputados de La Libertad Avanza hicieron a represores, entre ellos el uruguayo Cordero y el argentino Alfredo Astiz. 6 legisladores del partido del presidente argentino Javier Milei impulsan un proyecto para otorgar prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes de lesa humanidad, detenidos en distintas unidades penitenciarias, entre ellos 2 símbolos de la represión en el Río de la Plata, el argentino Alfredo Astiz y el uruguayo Manuel Cordero. Una serie de fotos y borradores de la iniciativa parlamentaria, que también podría incluir la amnistía, desató una vez más la polémica, pero a diferencia de otras veces, el perfil del nuevo gobierno hace pensar que alguna de las 2 opciones podría prosperar. En caso de que la amnistía sea el camino, Cordero quedaría en libertad, pero no del todo. Fuentes de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad dijeron a MBD Noticias que, llegado el caso, hay varios pedidos de extradición que se activarán, lo cual dejaría nuevamente a Cordero en prisión a la espera de que se resuelva este trámite. Entre otras causas con extradición pendiente figura la que investiga la desaparición de Adalberto Soba y José Mechoso en Argentina en el año 1976. Desde la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Asociación de Expresos y Presas Políticas, dijeron a MBD Noticias que siguen el tema con preocupación, que lo enmarcan dentro de una ofensiva de la derecha negacionista en la región y que esta semana se pronunciarían públicamente sobre la situación. Cordero integró el organismo coordinador de operaciones antisubversivas a nivel regional en el marco del Plan Cóndor, con base en el Centro Clandestino de Detención y Tortura, Automotores Orletti, ubicado en Argentina. En 2010 fue extraditado desde Brasil hacia ese país y en 2016 fue condenado a 25 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de 11 personas. Y desde la Iglesia Católica están buscando colaborar con información que le llegue en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. Señalaron que en algún momento se acercaron personas que querían brindar información o se han recibido incluso cartas que luego son enviadas a la Organización de Madres y Familiares. En muchos casos la persona va y habla con el sacerdote. No quiere decir que sea confesión, es decir y confiar en la confidencialidad del sacerdote. Es una cuestión anónima, el sacerdote puede anotar los datos que le brindan y la idea es que los vuelque al obispo para unificar un poco el contacto después con familiares o derechos humanos. Y otros casos es que las personas, porque eso ya pasó hace unos años, personas que dejaban alguna carta, incluso yo recuerdo alguna con algún dibujo que indicaba algún lugar, bueno, todo ese material fue enviado. ¿Fueron muchos? No, pero no recuerdo ahora la cantidad. Yo tenía contacto ahí con Javier Tassino, que es de Familiares de Desaparecidos, y le arrimé a él algunos datos que él después volcaba en el grupo de familiares. A mí personalmente, sí, hace un tiempo una persona se me acercó, pero bueno, estamos intentando entablar contacto. Hacemos una pausa breve también, volvemos enseguida.
último bloque de MBD Noticias continuamos con la información. Nuestro tema de portada hoy ha sido la adolescencia y los adolescentes frente a todos estos hechos de violencia y por qué están siendo justamente ellos víctimas de esto tan dramático que está pasando en nuestro país. Vamos a recibir con mucho gusto a Juliana Perdomo, que también ha estado trabajando en este tema. Adelante, Juliana, bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Así es, vamos a continuar con el tema de portada. Vinimos al encuentro de la Asociación Civil El Abrojo para referirnos al incremento de la violencia en distintas zonas de Montevideo y que muchas veces tienen involucrados a jóvenes y adolescentes. Y estamos con la coordinadora del Abrojo, con Adriana Abrioso. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Adriana, comentanos cuáles son las dificultades que ustedes identifican en estos tipos de violencia y cómo impacta en la adolescencia. Bueno, lo que estamos viendo es cómo en las comunidades se tornan cada vez menos cuidadoras de nuestros niños y adolescentes y cómo la violencia está impactando en la subjetividad de nuestros niños. Los niños y adolescentes circulan con desconfianza en la comunidad, ¿no? En comunidades en donde antes circulaban y socializaban y jugaban libremente, ahora la comunidad no es cuidadora. Los niños no se sienten seguros, las familias los encierran en sus casas, se siente la alienación de los chiquilines, tienden a ir a las pantallas y el juego libre en el barrio, en la calle ya no está. Y la violencia se percibe como algo que circula a nivel comunitario. El otro día te comentaba, un chiquilín de 12 años me dijo: yo soy demasiado chico para morirme. Un señor me puso un revólver en la cabeza en un barrio del Cerro. O una niña que me dijo, adolescente también, me dijeron que no fuera al liceo porque hay una bandita, esta circulación de violencias en los barrios, en Nuevo Centro, que no fuera porque me amenazaron y me iban a lastimar. Entonces, toda esa violencia que circula a nivel de las distintas redes barriales, comunitarias, virtuales, permea también a lo institucional. Entonces, estamos construyendo y estamos descuidando a nuestro patrimonio, que es el hoy, que es nuestra infancia y adolescencia. Nuestras adolescencias, nuestras infancias están criándose en medio del miedo, en medio de la inseguridad y en medio de la desconfianza. Entonces apostamos desde el Abrojo, estamos desarrollando una campaña para eso, para contar, que los niños cuenten con nosotros como adultos y revertir esta sensación de desconfianza que le estamos dando como sociedad. Como asociación observan que el Estado está ausente o que hay políticas pero no alcanzan o no llegan a determinadas zonas que deberían estar presentes. En muchas zonas el Estado se ha ido retirando por miedo. En varios barrios el Estado se ha ido retirando por miedo y ha sido tomado por sectores de delincuencia y de narcos, en donde no entran. Muchos compañeros y duplas nuestras plantean esto, ¿no? Que se han ido retirando y se sienten como que no hay respaldo para atender necesidades básicas de familias. Entonces lo que vemos sí es que el Estado se viene retirando y que requerimos de un Estado fuerte que acompañe las necesidades de familias que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza y que requieren un acompañamiento, un abrazo muy fuerte y que no le estamos dando como sociedad. No solo a los niños y a los adolescentes, sino a las familias, ¿no? Que los niños y adolescentes muchas veces queden víctimas de estos episodios de violencia, ¿los transforma de manera negativa hacia el futuro? De manera negativa hacia el futuro y en su presente también, ¿no? Nosotros decimos que es su futuro, pero también su presente. Un niño que se cría está viviendo con miedo. El otro día hablaba con una mamá y me dijo: estoy sintiendo tiroteos y los pongo a todos en el piso. Estamos en un Uruguay, en un país que no nos imaginamos, ¿no? Los que somos más viejos, que estamos peinando canas, no nos imaginamos esto que nos están contando y que estamos viviendo ahora. Chiquilines tirados en el piso. El otro día en Cerro Norte, una educadora me planteaba: en la escuela de Cerro Norte se sentían tiroteos y todos los chiquilines al piso, y al ratito una maestra, que hay que sacarse el sombrero con las maestras en las escuelas, primera línea, al rato cuando para el tiroteo, una maestra cantando: la farolera tropezó y en la calle se cayó. Digo, darles una señal de optimismo en el medio de la barbarie de la violencia. Entonces, ¿cómo revertimos o cómo nos reposicionamos como sociedad ante estas señales de violencia y cómo podemos
dar un cambio como sociedad que nos corresponde a todos. Esto no es ir contra unos, sino tomarlo todos como parte corresponsable para revertir esto que nos viene tomando y que nos corresponde a todos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de Adriana Brioso de El Abrojo a propósito de este punto de vista de la asociación civil sobre esta situación de violencia que preocupa y mucho. Sí, Juliana, muchas gracias. Muy bueno el aporte entonces de esa organización que hace añares está trabajando con nuestras adolescentes. Vamos a un tema que surgió hace algunos minutos porque se encontró fentanilo. Esto es un cargamento de drogas que se incautó acá en nuestro país. Lo publica hoy el diario El País. El caso está siendo trabajado por el fiscal Rodrigo Morosoli. La droga zombie, así se la conoce. Solo se había encontrado en nuestro país en el año 2017. Ahora operadores judiciales venían alertando hace tiempo sobre el fentanilo que causó la muerte de 1.500 estadounidenses por día en 2023. Tremendo. Iba a llegar a Uruguay en algún momento. Lamentablemente llegó. Bueno, la noticia es que se encontró entonces en un cargamento de drogas aquí en nuestro país. El Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo identifica 22 pasos a nivel con peligrosidad alta y muy alta en el departamento. Esto es sobre el trazado de vía del ferrocarril central. Un análisis de riesgo presentado en la Junta Departamental de Montevideo. Para el presidente de la Unión Ferroviaria, Mariano Pouso, se debería haber previsto la construcción de pasos de nivel que evitaría el peligro en algunas zonas urbanas. La peligrosidad del paso de nivel se determina por una fórmula matemática, no es un criterio subjetivo, es objetivo, tiene que ver con la geometría del lugar, la visión. En las zonas urbanas densamente pobladas, la máxima medida de protección que hay es la barrera ya sea automática o con un guardabarrera, y a veces, muchas veces eso no es suficiente, ¿no? Entonces, en una zona muy densamente poblada, los pasos tienen que ser a desnivel. Los pasos a desnivel significa que el tren, en ese caso, no coincide nunca ni con los vehículos ni con las personas, ¿no? Porque también puede haber zonas donde no sea paso a desnivel para vehículos, sino para peatones. Entonces la situación es preocupante, ¿no? ¿Qué pasa? Hacer un paso de nivel tiene un costo muy superior que instalar una barrera. La barrera es la máxima protección, ¿no? Ahora, si el tren es muy largo y en la zona hay mucho tráfico, tanto de personas como de vehículos, y se pasa determinado tiempo, vivimos en una sociedad donde no hay paciencia ninguna. La gente se empieza a tirar y ahí es donde se producen los accidentes. Glauco Rodríguez, candidato a la presidencia por el Colegio Médico, por la lista 8, dijo que la propuesta de su corriente política se centra en optimizar la gestión de la entidad que regula el ejercicio de la medicina. Durante su campaña para las elecciones previstas para el 29 de agosto, también cuestionó el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. El equipo de la lista 8 en todo el país está integrado por muchos colegas formados en gestión. Y nosotros sentimos que eso es lo que hay que ir a hacer a una estructura como el Colegio Médico, gestionarla para el servicio del médico. Quizás no es tanto una estructura para que lo ocupen catedráticos o personas que quizás son muy fuertes en sus áreas específicas, técnicas, pero que no tienen herramientas a la hora de tomar decisiones y de gestionar, ¿no? ¿Cómo se está observando y qué balance se puede hacer del Sistema Integrado de Salud? Bueno, esto a título personal y fuera de los cargos que momentáneamente ocupo, yo soy sumamente crítico del Sistema Nacional Integrado de Salud porque ya lo hemos dicho muchas veces, no es ninguna de las 4 cosas que su nombre lo define. No es un sistema, no es nacional, no es integrado y no es de salud porque tiene un enfoque en la enfermedad y no en la prevención. Entonces vaya si tenemos que hacer un cambio. ¿Sí fue una mejora de lo que había antes? Sí. Que hay que mejorarlo de todo punto de vista, no hay dudas, sobre todo el punto de vista económico-financiero. A la prueba está los miles de millones de dólares que tienen que venir de rentas generales para sustentar el sistema, lo cual quiere decir que el sistema no está en su punto de equilibrio. Vaya si hay que mejorar todo eso, y bueno, esas son las consignas que tendrán que tomar el futuro ministro de Salud Pública desde esa órbita, ¿no? Y se terminaron los Juegos Olímpicos y se fue una nueva participación de nuestro país, esta vez con 25 deportistas, 27 si sumamos los 2 suplentes de los teros que jugaron, y en la que 9 disciplinas tuvieron la bandera de Uruguay flameando en sus sedes de competencia. Se cortó la racha de un diploma olímpico por edición que se sostenía desde el 2012, pero están varios ya soñando con Los Ángeles, incluso proponiéndose el objetivo de ser medallistas. El nadador León Marchand
Marjan fue, además de haber sido la gran sensación entre los campeones locales, con 4 oros y un bronce, fue quien protagonizó el comienzo de la ceremonia. El ganador del medallero olímpico fue Estados Unidos, superando a China. Ambos países terminaron con 40 medallas de oro en los Juegos, pero el liderazgo se decidió por el número de platas, en donde los americanos lograron 44 sobre las 27 de los chinos. Este fin de semana en Argentina allanaron la casa del expresidente Alberto Fernández y le incautaron el teléfono celular y una tablet de su propiedad. Fue en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por su expareja Fabiola Yáñez y para determinar si violó la restricción que se le había impuesto para que no se comunicara con la víctima. Las fotos y videos filtrados en medio de la denuncia por presunta violencia machista contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, dejaron en shock al peronismo y a la sociedad en su conjunto, que ya tuvo que digerir otros traspiés durante su gestión entre los años 2019 y 2023. La opinión pública está impactada desde que a última hora del jueves se conocieron fotos en las que se ve a Yáñez con un ojo morado y hematomas en un brazo, además de presuntos chats en los que acusa a su entonces pareja de golpearla. Apenas 2 días antes, Yáñez había denunciado ante la justicia las agresiones después de que un juez hallara las imágenes y chats en el marco de otra investigación contra Fernández por supuesto tráfico de influencias. Además de las fotografías de Yáñez, la prensa difundió un video que muestra a una famosa presentadora de radio y televisión sentada presuntamente en la Casa Rosada y flirteando supuestamente con Fernández, de quien solo se escucha su voz. Ahora, mientras espera que sea citado a declarar, la justicia procura establecer si también violó la restricción de no comunicarse con Yáñez, quien sostuvo que luego de realizar la denuncia Fernández la sometió a terrorismo psicológico, llegándole a decir que si lo denunciaba se iba a suicidar. El viernes antes del allanamiento en su domicilio de Puerto Madero, el expresidente fue entrevistado por el diario El País de Madrid, ciudad en la que actualmente vive Yáñez, con el anuncio de que la publicaría el sábado. Sin embargo, hasta el momento eso no ha sucedido sin que trascendieran razones. Y Rusia ordenó más evacuaciones en la región de Kursk y otras zonas fronterizas con Ucrania mientras intenta contener una ofensiva sin precedentes lanzada por Kiev en su territorio 2 años y medio después del inicio de la guerra y tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental. La sorpresiva ofensiva que hizo huir a decenas de miles de personas es el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial y busca desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania, según declaró este domingo un alto cargo de seguridad ucraniano. Las operaciones parecen haber tomado desprevenido al ejército ruso, que el domingo reconoció que Ucrania penetró en su territorio al informar que había impedido intentos de avance en 3 localidades situadas a unos 30 kilómetros de la frontera mediante bombardeos aéreos, drones y artillería, así como con el envío de contingentes desplegados en la región ucraniana de Kharkov. Las autoridades locales señalaron que más de 76.000 personas abandonaron sus viviendas solo en Kursk, mientras que en Belgorod alrededor de 11.000 personas fueron evacuadas, un día después de que el gobernador Alexei Smirnov informara que la situación se había estabilizado y las tropas rusas habían frenado al enemigo. Aunque Estados Unidos subrayó que no fue informado previamente de la operación ucraniana, el Instituto para el Estado de la Guerra, con sede en Washington, evalúa que el avance en territorio ruso está desafiando los supuestos operativos estratégicos de las fuerzas del Kremlin, mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, afirmó que no tardará mucho en producirse una respuesta contundente para repeler la invasión. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Las adolescencias en los barrios con propensión a ser vulnerados por las lógicas que impone el crimen, particularmente aquella criminalidad que se instala en el territorio, presentan dificultades para sostener su carrera educativa en la enseñanza media. La planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas reabrió hoy luego de que la empresa y el sindicato de trabajadores alcanzaran un acuerdo sobre el destino de 10 funcionarios que la dirección de la firma pretendía desvincular. La Federación de Trabajadores de ANCAP se declaró en conflicto y activó un cronograma de paros ante la decisión de la empresa estatal de pasar a manos de un privado la planta de aerocombustibles de Carrasco.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Percivale activará los pedidos de extradición pendientes sobre el ex militar Manuel Cordero en caso de que prospere una iniciativa de amnistía para genocidas condenados por terrorismo de Estado en Argentina. Este fin de semana allanaron el domicilio del expresidente argentino Alberto Fernández y le incautaron el teléfono celular y una tablet de su propiedad. Fue en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez. Se registraron 6 homicidios en poco más de 24 horas, todos en Montevideo. Un hombre fue asesinado en el barrio Maracaná, un hombre en Plácido de Yauri, un joven de 13 años en Lesica y un triple homicidio en Colón. 3 adolescentes fueron asesinados y prendido fuego en un auto.